pero había otras cosas raras. No nada más por delito detenían Cotúmez. ¿Qué hizo por ejemplo, oiga, señor policía, aquí andan unos chamacos haciendo barullo, son las 11 de la noche, vengan por ahí. Iba la policía y a Cotúmez. Incluso hasta por petición familiar. Oye, ya no aguanto a mi hijo, Cotúmez. Y los encerraban porque había centros de internamiento que tenían. La granja Marco Antonio Salazar Siqueiros, granja La Victoria, el centro intermedio, Cócore, ahí lo detenían. Entonces de repente uno llegaba a Cotúmez y dice, ¿por qué te detenido? No, porque me mandó mi papá y demás, no me. Y tú, no, porque me peleé con uno y lo navajeé. Muy bien. Qué raro, decía uno, pero en fin, ese era Cotúmez. Había un máximo y el mínimo. ¿Hasta dónde podíamos nosotros detener y mandar a Cotúmez? Y esto era a nivel federal y a nivel estatal, ¿eh? No había mínimo. O sea que si un niño tenía 10 años, 9 años, a Cotúmez también. A mí me tocó ver, y no porque me lo contaron, cuando yo era visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a un niño de 7 años detenido interno en la granja de La Victoria. 7 años. Detenido interno porque un centro de internamiento estaba casi todo lo que ustedes gusten y manden. Ese era el sistema de justicia para menores que tenían. Pero había cosas raras porque ya existían estos. Ya existía una declaración de los derechos del niño de 1959. ¿Y qué decía? Pues ahí está lo que decía. ¿Sí? Ya existía en 1985 las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, reglas de Beijing, y vean lo que decían. Estos dos, ¿sí?, nos mandaban a un procedimiento judicial, no a un procedimiento administrativo de Cotúmez. Cotúmez no seguía un procedimiento judicial. Incluso llegaban los abogados y decían, es que el niño no necesita abogado, porque no lo estamos juzgando. Sí, pero lo vas a dejar detenido, lo estás acusando de un delito. ¿Qué no le vas a decir quién lo acusa, por qué lo acusan, que ofrezca pruebas, que tenga un abogado defensor? No, el adolescente no tiene ese derecho. Y yo siempre le preguntaba a los de Cotúmez, ¿por qué el adolescente no tiene esos derechos? Y la respuesta era, pues porque es adolescente, licenciado. ¿Y es extraterrestre? Es un ser humano, es una persona. Y antes de ya teníamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esos derechos humanos se violentaban. Sí, se estaban violentando. Yo no decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Luego venía la sanción entrecomillada, una sanción muy rara, porque le decían al adolescente, tú eres responsable de haber cometido un delito, tú eres responsable de haber hecho esta conducta. Y el adolescente decía, ¿y qué va a pasar conmigo? Te vas a quedar interno. ¿Cuánto tiempo? 3,000 puntos. ¿Y cuánto vale 3,000 puntos? Ah, esa es la medida en que te portes, vas a ir bajando los puntos. Si te portas bien, vas a ir bajando los puntos. Si te portas mal, van a continuar los mismos puntos. ¿Cuándo iba a salir? ¿Quién sabe? No había una certeza jurídica de los adolescentes. Cotúmez desapareció en el 2006, ahorita vamos a llegar a esa parte. El 13 de diciembre del 2006 desapareció Cotúmez, aquí en Sonora. 2006, vean las reglas de Beijing, 1985. Pero luego tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y vean todo lo que dice. Un procedimiento judicial con todas las reglas establecidas en la Constitución, los principios de legalidad. ¿Sí? Un juez
apelación, amparo, una averiguación previa, reglas sobre detención, todo eso, 1989. ¿Y qué pasaba en México? Nada, seguía existiendo Cotume, violentando todos los derechos habidos y por haber de los adolescentes. Ya no decir adolescentes que cometían delitos porque se llevaban de todo. Entraba todo ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sigue? Tenemos también las directrices de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, cómo prevenir la delincuencia juvenil. Y luego tenemos la de 1990, la regla de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Porque los centros de internamiento eran un desastre. Sí. Era bueno, a lo que nos tocó verlos, todo eso no se cumplía. 1990. Y entonces se le empezó a presionar a México. A México se necesita presionarlo para que cambie sus leyes o deje de violentar derechos humanos. Y vino el Comité de los Derechos Humanos, el comité encargado de vigilar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, ese comité que pertenece a la ONU, pero que anda por todo el mundo, por todos los países, vigilando el cumplimiento de los derechos humanos. Y en la medida que nota que en un país no se están respetando los derechos humanos, inmediatamente vienen las recomendaciones. Pues a México le empezaron a caer recomendaciones para que cumpliera con estos tratados internacionales en lo que respecta a justicia para adolescentes. ¿Sí? ¿A qué sigue? Y entonces se empezaron a venir las recomendaciones del comité. Acuérdense ustedes que las recomendaciones de los comités de derechos humanos de la ONU, dirán ustedes, bueno, ¿y qué efectos tienen? Pues tienen efectos muy fuertes. ¿Sí? Si no cumples una recomendación de un comité, te empiezan a caer cuestiones a nivel internacional, no te prestan dinero, las grandes empresas no invierten, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fue tanta la presión sobre México por parte del Comité de los Derechos Humanos de los Niños de la ONU, que le dijeron, tienes que cambiar el sistema de justicia de menores. ¿Sí? Pero el reflejo para que un país diga, ya cumplí con la recomendación, es que en sus leyes establezca esas recomendaciones. Pero no en cualquier ley, sino en su ley principal, en su ley fundamental, en la Constitución. Y entonces México, a raíz de eso, tuvo que reformar la Constitución el 12 de diciembre del 2005. Y reformó el artículo 18 constitucional. Otra cosa rara que hicieron nuestros legisladores. Porque el artículo 18 constitucional de nuestro país, la Constitución de nuestro país, nos regula el sistema penitenciario de adultos. Pero no lo van a creer. Pero uno agarra el 18 constitucional, párrafo primero, segundo y tercero, y es puro sistema penitenciario de adultos. Pero cuando lee el párrafo tercero, párrafo cuarto, quinto y sexto, nos encontramos con la justicia de adolescentes. Allí en medio metieron el sistema especializado en justicia penal para adolescentes, en el artículo 18 constitucional, párrafo cuarto, quinto y sexto. Y entonces se reforma la Constitución y de entrada manda el sistema de justicia penal al Poder Judicial. Lo vuelve a judicializar. ¿Sí? Y dice, solamente podrá ser juzgado un adolescente que cometa una conducta delictiva, un delito, nada más.
y tendrá que ser juzgado por un juez, con derecho a una apelación y con derecho al juicio de amparo, con todos los principios de legalidad establecidos en la Constitución. ¿Sí? Tendrá que haber una averiguación previa, ya no agarrarlo y aputume, no, una averiguación previa ante un ministerio público, con un abogado defensor, luego a un juez. El juez le va a seguir el procedimiento y viene la sentencia. Se puede apelar ante un tribunal especializado. Contra esa resolución se puede ir al amparo. Eso decía el 18 constitucional. Pero también nos hablaba de que el fin de un procedimiento judicial contra un adolescente es no el castigarlo, no el imponerle penas de prisión, sino darle un tratamiento adecuado a las necesidades que requiera para que pueda ser reintegrado a su familia y pueda ser reintegrado a la sociedad. Sí. Por eso en Sonora se creó el ITAMA, Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolescentes, que es el encargado de aplicar el tratamiento que el juez determina en una sentencia. Ya con esto, con este sistema, averiguación previa, ¿sí? Juez, término constitucional, instrucción, juicio, procedimiento anterior, sentencia, con la debida sanción, no pena, sanción de tratamiento. No estoy de acuerdo, apelación ante un tribunal especializado. No estoy de acuerdo, al amparo. Y entonces se dijo en el 18 constitucional, justicia especializada. Cuando se habla de una justicia especializada, se necesita tener una especialización. Y no una especialización nomás de fui a un curso y aquí está. Una especialización académica. Y decía ya el 18 constitucional, derivado de los tratados, todos los que participen en este sistema de menores tienen que ser especializados. Al menos en el estado de Sonora se cumplió con esa especialización. Los que fungimos como jueces de menores llevamos una especialización en el Instituto de Seguridad Pública del Gobierno del Estado con duración de 1 año. Ministerios públicos, defensores, ¿sí? Para cumplir con esta especialización, con el conocimiento de la materia. Y entonces, ITAMA también empezó a trabajar con los adolescentes. Pero esta reforma también nos planteaba ya una situación. Menores de 12 años para arriba, era el mínimo, 12, máximo 18. A los menores de 12, pues decía la Constitución, sujetos a una rehabilitación. Pero la verdad es que a los menores de 12 no se les hacía nada. Porque ¿quién les iba a dar esa rehabilitación? Los menores de 12 no eran sujetos a ningún procedimiento judicial. A nada. Una vez me habla a mí un director de seguridad pública de una ciudad y me dice, oye, tenemos aquí, tenemos a 2 menores de 11 años que mataron a un señor. ¿Qué hago con ellos? Le dije, ¿sabes? No dice, sale rehabilitación. Es que ya se lo llevé al Ministerio Público y me dijo que no va a hacer nada. Pues no. Porque eso no está sujeto al procedimiento judicial. Pues ahí nos agarró el DIF y por ahí estuvieron. Pero ya estaban marcadas las reglas de la reforma constitucional. ¿Sí? Y entonces se decía que el tratamiento se iba a dar de 2 maneras: en internamiento o en libertad vigilada, el externamiento. ¿Sí? Decía, solamente vas a internar al adolescente cuando realmente merezca estar internado para su tratamiento. Pero había 2 pequeñas reglas.
que sea un delito grave, así considerado por la ley, y que el adolescente sea mayor de 14 años para que lo puedas internar. Y entonces, si nos caía un adolescente de 13 años, sí lo agarraba la policía, sí lo llevaba con el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no podía internar. Tenía que turnarlo al juez sin detenido, porque era menor de 14. Se lo tenía que dar a sus papás y el juicio se iba a seguir con el adolescente en libertad y el tratamiento que se le impusiera se le iba a dar en libertad. Entonces ITAMA se divide en dos: ITAMA en internamiento y ITAMA en externamiento. Para esto ITAMA tiene su centro de internamiento. Aquí en Sonora tenemos el centro de internamiento, centro de tratamiento en internamiento intermedio, Granja San Antonio, que es para las niñas, la granja de Cocori en Ciudad Obregón, Nogales y San Luis. Ya la granja Marcatino Salazar Siqueiros ya no es centro de internamiento, ya no hay menores. ¿Sí? Ya no hay. Bueno, y entonces, la que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces, empezamos a trabajar con esa reforma constitucional que ya no judicializaba el sistema de menores. ¿Y en Sonora qué pasó? En Sonora se creó esta ley que establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Sonora. Esta ley en Sonora fue publicada el 12 de septiembre del 2006 y entró en vigor el 13 de diciembre del 2006. A partir de las 0 horas del 13 de diciembre del 2006, desapareció Cotume con toda su estructura, con todo su reglamento, con todo. Y a partir de las 0 horas del 13 de diciembre empezó a aplicarse esta ley. Entonces, a partir de las 0 horas del 13 de diciembre del 2006, menor que cometiera un delito iba a ser turnado al Ministerio Público, a un juez y un proceso judicial. Y así empezamos nosotros a trabajar entonces el sistema de menores. Yo estuve 7 años después de menores, del 20 de noviembre del 2007 hasta el 18 de junio del 2014. ¿Sí? Aquí en Hermosillo. Y empezamos a aplicar los tratados internacionales, a aplicar la reforma constitucional del 2005 y a aplicar esta ley. Y pues todo muy bien. ¿Que sí? Eso pensábamos nosotros, que todo iba muy bien, que todo iba excelente. No, estamos trabajando tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Aunque déjenme decirles una cosa. A nivel, la Constitución estableció que se deberían de crear juzgados estatales y juzgados federales. Pero nunca se crearon los juzgados federales. Sí, nunca. Ni hasta la fecha. Y entonces con diferentes, ¿cómo le podría decir? Maniobras, la Corte fue dándole la facultad de llevar los asuntos federales a los juzgados estatales, al grado de que llegaron a reformar la Constitución en un transitorio, para decir, es competencia estatal hasta que no se creen los juzgados federales. Y me acuerdo que dijo la Constitución, ya después de muchas presiones, dijo, ok, van a ser competencia de los asuntos federales los juzgados estatales hasta en tanto no se cree la Ley Nacional de Justicia para Menores, y se le dan 2 años para que se cree la Ley Nacional. Fue en el 2010. Entonces dijimos los jueces estatales, bueno, de perdida desde el 2012 ya no van a quitar los asuntos federales. ¿Sí? El 27 de diciembre del 2012 sale la Ley Federal de Justicia para Menores. Y dice, esta ley entrará en vigencia en 2 años más. Bueno, dijimos nosotros, pues en el 2014. Se llega el 27 de diciembre del 2014 y dice la Corte, ¿saben qué? Como ya viene la reforma que va a crear una ley nacional, no tiene caso aplicar la ley federal. Va para atrás. Y sigan en juzgados estatales. Llega la ley nacional, 18 de junio del 2016,
Y pregúntenme ahorita dónde están los juzgados federales de México. No hay. Bueno, entonces los juzgados estatales siguen conociendo de asuntos federales. Bueno. Entonces todo el mundo pensábamos, tanto el Poder Judicial, la Procuraduría, el ITAMA, que íbamos trabajando muy bien en asuntos de menores. Se hacían congresos, íbamos, y no, muy bien todo. ¿Y qué creen que estaba pasando? No era cierto. No era cierto. No estábamos trabajando muy bien, al grado de que en el 2012, 2013, vuelve a venir el famoso Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Y dice, oye México, ¿qué pasó pues? ¿Con qué? Pues por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No, pues ya, quería el resolver 18 y tenía un sistema, cada estado dio sus leyes, están los jueces, los magistrados, el TAMA, etc. No, le digo al comité, mira lo que encontré. Primero, falta de armonización legislativa a nivel estatal. ¿Qué significaba eso? Algo muy interesante, que cada estado hizo su propia ley de menores como quiso, como le dio su gana. Pero lo más notorio era el tiempo de internamiento de un adolescente para tratamiento. Por ejemplo, el DF y el Estado de México tenían un máximo de internamiento para tratamiento de 5 años. Es decir, lo que hiciera el adolescente lo ibas a internar cuando mucho 5 años. Sonora tenía 7. Ya ahí hay una diferencia. Coahuila tenía 18. Chihuahua 18. Y creo por ahí que Oaxaca tenía 20. Entonces, si a un adolescente sicario, lo contratabas en Coahuila, en Chihuahua o en Oaxaca, le pagaba el pasaje al que iba a matarse, lo llevaba al DF o al Estado de México y ahí lo mataba y le daban 5 nomás. Porque si lo mataba ya, 20 o 18. Dice el comité, ¿qué es esto? Vean lo que estaba pasando, muy grave. Pero el Tratado Internacional siempre dijo que el internamiento es por el menor tiempo posible como medida extrema. Así lo dicen los tratados internacionales. Al menor evita internarlo. Yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo. Decir, no, pero si mata, secuestra, viola, por lo que ella ha hecho. Así dicen los tratados. Y vean los extremos en los que andábamos. Pero luego dijo, y los estados van encaminados a ir elevando los tiempos de internamiento. Y sí es cierto, aquí en Sonora yo recuerdo que hubo por ahí unos 2 diputados que quisieron reformar la ley del estado de Sonora y aumentarlo de 7 a 10. No más que no les pegó, pero estaban para subirle. Y el comité dijo, pues van a llegar a 50. ¿Sí? Pero luego dijo, ahora, ¿cuál era la regla para internar al menor? Ya la vimos ahorita. 14 años y que el delito fuera grave. ¿Y qué pasaba con los estados respecto a los delitos graves? En Sonora. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, van a decir, pero no. Había una media hojita, 3, 4 delitos graves. Robo con violencia físico-moral y se acabó. Abiqueato y homicidio.
Si ustedes ven el Código Procesal Penal de Sonora, son como 3 hojas ya de delitos graves. Hay 20,000 tipos de robos y todos son graves. Y esa era la regla de internarlo. Y entonces el comité dijo, me estás ampliando las reglas, me estás ampliando los delitos graves en todos los estados, y eso conlleva a que me estás internando a todos los menores. Y entonces, como prevalecían las detenciones, ¿qué pasaba con los centros de internamiento de menores? Estaban llenos. Estaban llenos. Aparte, a todos turnaba el Ministerio Público. Yo me acuerdo en el 2008 terminamos en el juzgado de menores de aquí de Hermosillo con cerca de 900 expedientes. 900 expedientes. Y había internos en el centro intermedio cerca de 300, 400 chamacos. ¿Por qué? Porque todos se quedaban detenidos. Ni uno salía. Y esa no era la regla. Esa no era la línea que había mandado el comité. Pero lo que estaba pasando en México. Y entonces, ¿qué sucedía también? Los centros de detención. No, pues los centros de detención no se cumplían con los derechos humanos, de lo más mínimo. Sí. Y también lo detectó el comité, también lo vio. Pero vean la otra, la última. Dijo el comité a México, a ver México, tú en el 2008 hiciste una reforma muy importante a tu sistema penal. Sí, le dijo México, creé los juicios, creé los juicios acusatorios y orales. Creé el sistema acusatorio adversarial. Creé los juicios orales, como se llaman. Y es un sistema 100% garantista, le dijo México. 2008. Muy bien, pero se lo pierde a los adultos. Y los menores, chinse. No era la primera vez que se lo. ¿Cómo me dejaste a los menores fuera de un sistema oral y acusatorio 100% garantista? No, México, pues ahí le daste. Ahora, ¿dónde quedan los derechos humanos de los adolescentes? Sí. Y ya teníamos la reforma del 2011, que decía que el artículo primero, los tratados internacionales de derechos humanos se aplicarán, y no se le aplicaban a los adolescentes. Y estos fueron puntos importantes para que entonces, la que sigue hoy, viniera la recomendación por parte del comité. 2012-2013 vino la recomendación para que México armonizara la legislación de justicia para adolescentes, quisiera una sola ley nacional para todo el país en justicia para menores, nada más una, para que todo fuera igual, que ya no hubiera tantas discrepancias entre las leyes de menores. Reducción de penas, bájale, como que 18 y 20 y 10, no ese es el sistema de justicia que establecen los tratados para los menores. ¿Sí? Promover medidas alternativas a la prisión, porque no existía. Es más, a nivel adultos, en los estados del país, incluso aquí en Sonora, existían los departamentos de justicia alternativa, pero para los adultos. En menores no se aplicaba la justicia alternativa para nada. Y entonces digo, ¿cómo que no la vas a aplicar? Claro que sí. Detención como último recurso por el periodo más breve posible, y me lo revisas periódicamente para ver si la puedes modificar por una libertad vigilada. Prestación de asistencia jurídica profesional y especializada. No había.
Quizá el juez era especializado, quizá en algunos casos, en otros a lo mejor ni el juez. Quizá el Ministerio Público, quizá el defensor público, a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Y qué pasaba con los abogados particulares que pudieran llevar juicios de menores? ¿Se les pedía algo? La cédula, el título, hasta ahí. Pero si ya decía que era especializada, pero no se estaba cumpliendo. No, ese abogado también tenía que ser especializado. Todos los que intervienen en justicia para adolescentes tienen que ser especializados, por regla. Es una especialización académica, con pleno conocimiento de lo que es el sistema de justicia para adolescentes. No se estaba cumpliendo. ¿Sí? Y entonces se dijo, oye, te recomiendo ese punto, es importantísimo. Asistencia consular a los adolescentes migrantes, pues no la había. Pues sí te detenían, aquí en Sonora se detenía mucho adolescente migrante, hondureño, salvadoreño, ¿sí? Y si tocaba por ahí un buen juez que se comunicara a los consulados y todo, pues se lograba algo, pero si no, pues ahí quedaba. Intérpretes en caso de adolescentes indígenas. ¿Qué sigue? ¿Sí? ¿Sí? Condiciones, sí. Condiciones de reclusión apegadas a las normas internacionales, prevenir la violencia contra adolescentes en reclusión, supervisión permanente de los centros internos. ¿Qué sigue? Entonces, esas eran las reglas. Y entonces se propuso otra reforma constitucional al artículo 18. Otra, para cumplir con las recomendaciones del comité. Y esa reforma constitucional tenía estas finalidades: expedir una ley única, respetar los derechos humanos de los adolescentes, implementar el sistema de acusatorio oral en el procedimiento de justicia para adolescentes, establecer instituciones y autoridades especializadas, capacitadas, cumplimiento de las medidas de tratamiento, estableciendo el internamiento como medida extrema. La que sigue. Y entonces, el 2 de julio del 2015 se reforma el artículo 18 constitucional nuevamente, ¿sí? Y se reforma el párrafo 4 y 6 para crear lo que sigue, ¿no? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Otra? ¿La que sigue? Más. Ahí. Para crear esto, para crear una ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes. Y efectivamente, el 17 de junio del 2006 se publicó esta ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes, que entró en vigor el 18 de junio del 2016. Y a partir de ese día, ¿sí?, empezamos a aplicar en todo el país la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, con nuevas reglas, nuevas disposiciones, una ley muy especial. ¿La que sigue? Porque esta ley se compone, digamos, de 5 leyes. Es una ley que se divide en libros. El libro primero nos habla de disposiciones generales. El libro segundo de mecanismos alternativos, que es toda una ley de mecanismos alternativos. ¿La que sigue? El libro tercero de procedimiento para adolescentes. ¿Cómo se va a seguir el procedimiento? Un código de procedimiento. El libro cuarto nos habla de ejecución de las medidas, toda una ley de ejecución. ¿Sí? Y el libro quinto nos habla de la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes. ¿Sí? Bueno, y entonces empezamos a trabajar con esta ley. ¿Sí? Y se implementaron a partir del 18 de junio los juicios orales para adolescentes. ¿Sí?
Se crió juez de control, se crió juez oral y se crió juez de ejecución en justicia para adolescentes. Los 3 jueces. Sí. A mí me tocó iniciar dentro de este sistema nuevo como juez de ejecución de sanciones de adolescentes. Sí. Yo fungí como juez de ejecución del 18 de junio al 1 de septiembre del 18 de junio del 2016 al 1 de septiembre de este año. Entonces, ya México le dijo al comité, ya te cumplí otra vez. Pero hubo detalles importantes. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con la medida de internamiento? Con la medida de internamiento, ¿sí?, quedó de diferentes formas. Algo muy raro pasó aquí. En esta ley se manejan 3 tipos de edades: grupo etario 1, grupo etario 2 y grupo etario 3. ¿Sí? Vienen más adelante, por eso no vamos a perder ahí. El grupo etario 1 es los menores de 12 a 14. El grupo etario 2 de 14 a 16. Y el grupo etario 3 de 16 a 18. Y se dijo, el grupo etario 1 por ningún motivo puede ser internado. Su procedimiento se va a llevar en libertad vigilada. Grupo etario 2 tiene un máximo de internamiento de 3 años. Y grupo etario 3 tiene un máximo de internamiento de 5 años. Y para el resto. Y entonces, haga lo que haga un adolescente en México, haya cometido el delito que haya cometido, lo máximo de internamiento que se le puede llegar a poner serían 5 años. Serían 5 años. Dirán ustedes, oye, pues se quedaron muy abajo. Yo no sé, se quedarían abajo o estarían bien. Pero ya México con esto le dijo